Presidente, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos acá informando. Ayer hubo una reunión con los gobernadores. De ahí surgió de que la cuarentena se va a extender hasta el 23 de abril. ¿Esto es así, presidente? Ayer hubo varias reuniones. Una de ellas fue con los gobernadores, hicimos una teleconferencia, nos escuchamos, vimos cómo venía la experiencia en cada lado, les planteé mi preocupación sobre lo que uno ve en todo el país. Y lo que sí estamos todos seguros que debemos seguir con la cuarentena. O sea, la cuarentena sigue. La cuarentena sigue. Lo que nosotros estamos viendo es focalizar algunas actividades que parecen tener menos riesgo para poder hacerse. Y entonces lo que le pedí a los gobernadores es que cada uno me dijera, a partir de la experiencia que tiene en su provincia, qué tipo de actividades podrían ser esas. Hay muchas que ya están como autorizadas, Sí. para hacer, por ejemplo, la industria agrícola, la actividad agrícola fundamentalmente, la actividad petrolera. Ayer el gobernador de Neuquén estaba preocupado por el alcance porque decía que la perforación estaba, pues la exploración y perforación estaba como prohibida, le explicamos que no era así. Algunas, la actividad de obra pública que se hace en lugares ventilados y se puede hacer selectivamente que con control estricto de la situación personal de cada trabajador. En fin, estuvimos viendo algunas actividades que podíamos analizar y lo que quedamos es que los gobernadores nos iban a traer en los próximos días una propuesta provincia por provincia y ver qué podíamos hacer. Algunos plantearon que hay pueblos muy chiquitos donde no hay ningún tipo de infección, donde se han hecho controles y algunos testigos preventivos y no aparece nada, y entonces planteaban hacer en esos pueblos lo que llamamos una cuarentena comunitaria, es decir, que de esos lugares, de esos pueblos chicos, de poca cantidad de gente, que bueno, mientras nadie entre y salga a esos pueblos, se podría flexibilizar un poco la cuarentena. Claro. Pero la cuarentena debe seguir, porque nosotros hasta acá, la verdad es que no conseguimos nada. Si quieren es algo parecido a esa sensación que a veces tenemos cuando caemos con una gripe, viene el médico, nos da un antibiótico, el antibiótico nos hace bajar la fiebre, nos sentimos un poquito mejor y decimos ya se fue la gripe, salimos y después tenemos una recaída. Claro. Nosotros no podemos tener una recaída, así que todo el esfuerzo hecho es muy importante. Miren ustedes el mundo y miren Argentina. Obviamente que la gente en Argentina se contagia, obviamente que lamentablemente algunos fallecen, pero definitivamente está claro que nuestros números y la forma en que ha evolucionado es infinitamente, de un modo mucho más controlado que lo que pasa muy cerca nuestro, inclusive. Claro. Ahora, presidente, ¿la idea que es extenderla 2 semanas la cuarentena o esto se va a decidir en los próximos días con los expertos? Bueno, una de las cosas que también hice ayer, que le pedí al jefe de gabinete que lo hiciera y lo hizo muy bien, es reunir a la Unión Industrial Argentina, a la CGT y a la Cámara Argentina de Comercio con los expertos infectólogos y epidemiólogos que me asisten a mí a la hora de tomar decisiones. Sí. Porque es muy importante que lo escuchen, porque por ahí hay muchos industriales con la preocupación de querer abrir las puertas de sus fábricas y demás. Hay cierta ansiedad que yo comprendo, porque sí, por la situación económica que hay, ¿no? Por la situación general, claro, yo lo entiendo, pero lo que dice es que escuchen, para que se den cuenta de lo que efectivamente no pasa. Claro. Y cuáles son los riesgos. Y esa reunión fue muy útil también.
También le pedí a la gente de la Unión Industrial y de la CGT que veamos, que me den ideas para, no para tomar decisiones en conjunto, porque las decisiones las vamos a tomar nosotros, con seriedad y escuchando, como siempre digo, a los que saben, a los epidemiólogos, pero sí escuchar, porque por ahí estamos descuidando situaciones que podrían tranquilamente, de algún modo, ser más abiertos con esas actividades. Ahora, presidente, había una idea, digamos, no sé, es una idea de que se iba a flexibilizar, como que se iba a flexibilizar bastante el día lunes. Lo que se ha decidido es que la cuarentena sigue y no es esa flexibilización amplia que se esperaba. En todo caso va a ser cosas puntuales, pero que la cuarentena sigue firme. No solamente no se va a flexibilizar, van a ser cosas puntuales y además en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Porque lo que hay que entender es que flexibilizar la actividad económica significa tanto como pedirle, de algún modo, liberar el transporte público. Y el foco de infección más importante que existe es el transporte público. Con lo cual en los grandes centros urbanos vamos a ser más estrictos que hoy, inclusive. Hemos hecho un enorme esfuerzo, estamos a mitad de camino, no hemos logrado todavía nada. Solo hemos logrado aplanar la curva, hemos logrado que el contagio sea más lento, hemos logrado preservar la vida de muchos argentinos. El otro día escuchaba a un infectólogo muy conocido de Córdoba, muy reconocido mundialmente, decir que esta cuarentena había salvado cientos de vidas humanas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas para bueno, hacernos de la fuerza necesaria y poder seguir adelante. Hay, digamos, el gobierno está previendo que el pico del problema podría estar en el mes de mayo, a comienzo de mayo. El pico del problema nosotros inicialmente lo planteamos a mediados de mayo. Es muy posible que prolongando la cuarentena se corra un poco más tiempo de pico. Pero yo calculo que va a estar en la segunda quincena de mayo. Y esto implicaría entonces... Yo calculo según me dicen, ¿no? Porque yo la verdad no calculo nada. Lo que están evaluando los expertos y el Ministerio de Salud. Exactamente. Pero esto quiere decir que entonces las medidas de prevención y la cuarentena se van a ir tomando día a día, paso a paso, pero que podrían continuar o que van a continuar. Van a continuar, por eso digo, acá no hay ningún levantamiento de cuarentena. Vamos a ver algunos casos puntuales donde podamos permitir actividad, pero no va a haber ningún levantamiento de cuarentena. Y por eso digo, la palabra flexibilizar conduce a pensar que hay cierta liberalidad. No, en los grandes centros urbanos, sea en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la cuarentena no solo debemos seguirla, sino que debemos ponernos más estrictos, porque también vemos cierto relajamiento que nos preocupa. Bueno, hoy precisamente nosotros estamos mostrando imágenes de acceso de donde se están haciendo los retenes, estamos viendo más autos. Porque ayer nosotros vimos sí. que yo ayer salí, cuando fui al Instituto Malbrán, fui en helicóptero. Sí. Y noté que había más autos en las autopistas. Y entonces lo llamé a Guado y a Sabina, al ministro del Interior y al ministro de Seguridad, sí. Y les dije, miren, acá pongámonos un poco más estrictos, me parece que el control se ha relajado, así de mañana, por favor, hagan lo que ustedes están viendo, que es controlar caso por caso, porque con el tema de que se pudo acceder a una aplicación que de algún modo da la autorización para circular, porque trabajan en la sanidad, son médicos, son parte de fuerzas de seguridad, en fin, porque trabajan en comercios, de alimentación. Yo lo que me pareció es que podía haber cierto relajamiento, así que pedí que hoy se pongan estrictos y controlen lo que pasa. O sea, va a haber más medidas de control para evitar, digamos, que circule la gente. Yo lo que necesito es que la gente no circule. Miren, ahí estoy viendo que ustedes, mientras hablo con ustedes, están poniendo en pantalla una parada de colectivos.
Miren, el servicio público de transporte es el lugar donde el contagio más fácilmente se da. Yo necesitaría que en cada colectivo haya no más de 6 personas. Claro. Y estoy viendo esa cola de gente. Sí, Entonces, sí. por eso es que vamos a ver el modo en que nosotros retomamos el trabajo. Tenemos una aplicación que nos permite conocer la situación de cada uno de los que han vuelto de viaje. Ahí hay miles de personas detectadas. Ahora estamos trabajando permanentemente con esa gente desde el Ministerio del Interior para conocer con quiénes están, con quiénes se reunieron, a quienes ver cómo evoluciona su salud, porque el haber viajado no necesariamente quiere decir haberse contagiado. Pero todavía, ayer estuve en el Instituto Magrán, y en el instituto hacen, la verdad, es un trabajo magnífico, gente de un talento enorme y de un compromiso social inmenso. Me comentaban que han detectado 3 cepas de virus. Sí. O sea, y que es un virus que va mutando y que se va adaptando a evidentemente al contexto social. Y han detectado que nosotros tenemos una cepa que viene de Asia, una cepa que viene de Europa, una cepa que viene de Estados Unidos. Y las 3 con características, cada una con características Distintas. genéticas distintas. Claro. Entonces, tenemos que darnos cuenta lo que estamos enfrentando. Claro, presidente, ayer el Ministerio de Desarrollo Social echaron a 15 funcionarios por el tema de esta licitación de alimentos. O sea, este es mi punto de vista, es admisible que el Estado compre alimentos por encima de lo que está en el mercado, los propios precios máximos del gobierno, teniendo en cuenta que además el Estado compra cantidades muy importantes, ¿no? Bueno, eso ya lo dije el otro día. La verdad es que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente. La gente conoció los precios de la compra porque la publicamos nosotros en Internet. Y si alguien cometió una irregularidad, miren, no tenemos espacio para que esas cosas ocurran. Si lo hicieran, porque alguno se creyó un pícaro y quería sacar una ventaja, bueno, a ese pícaro que se vuelva a su casa. Yo lo que necesito es gente que trabaje, no pícaros. Y si alguno se equivocó, yo necesito gente que no se equivoque. Así que ayer hablamos con Daniel Arroyo, que obviamente estaba con enorme pesar por lo que había pasado, es un hombre de una gran integridad, y tomamos la decisión para que todo el área de compras de ese ministerio se cambie y que seamos muy cuidadosos a quien poner al frente para que esto no vuelva a repetirse. Bien. Presidente, ahí, digamos, el gobierno estuvo con la Unión Industrial, la CGT, muchos están planteando, estamos pasando un momento muy difícil y están pensando en el día después, en la necesidad de que las empresas sigan en pie para que cuando pase el coronavirus se pueda reactivar la economía. ¿Va a haber más ayuda? Hay críticas a los bancos, de los créditos no llegan, el auxilio que establece el gobierno no termina de llegar porque los bancos siguen operando como si no hubiera crisis. A ver, yo creo que los bancos poco a poco se va a destrabar porque había ahí una serie de requisitos que la gente no conocía y no cumplía consecuentemente. Por ejemplo, el trámite ante el Fondo de Garantías que tiene el Estado Nacional para que el Estado Nacional garantice los créditos. Sí, eso salió. Y la gente iba sin eso a pedirle a los bancos. Entonces, yo tengo la impresión que el tema se va a ir ordenando. Lo que sí todos tenemos que tener en claro, que a mí lo que más me preocupa hoy es la salud de los argentinos. Pero eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que debamos hacer para preservar las empresas que son las fuentes de trabajo de la gente. Yo quiero que todos estén en sus casas, se cuiden, esto es lo que necesito que hagan ahora, y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario desde el Estado para que las empresas simplemente suspendan la actividad, pero que no cierren ni le dejen
sin trabajo los argentinos. Esto es un momento excepcional, no de la Argentina, del mundo. Esto es un conflicto global que estamos enfrentando. Cruzamos la frontera y tenemos un estropicio en Brasil. Se los digo así para que entendamos, ¿no? Tenemos en Brasil un país que no ha prestado atención adecuadamente al tema, y ahí viven 200 millones de personas. Es un país que limita con todos los países de América Latina, salvo Chile. Cruzamos la frontera, Chile tiene una cantidad impresionante de casos. Tenemos que entender que es un tema que nos obliga a actuar de este modo, con sensatez, con mucho cuidado para la gente, que es lo que más nos importa, pero que eso no significa que vamos a desamparar a los empresarios. Nosotros necesitamos que las empresas estén en pie para que el día después, como usted dice, Marcelo, todos vuelvan a trabajar. Presidente, hay, digamos, no un debate, pero bueno, esto lo están decidiendo distintos gobernadores, pero quería saber la opinión del Estado Nacional con respecto al tema de utilización de barbijos. ¿Puede haber alguna resolución sobre la obligatoriedad de utilizar el barbijo? La Organización Mundial de la Salud fue cambiando su opinión, esta es la verdad. Inicialmente dijo que el barbijo solo servía para el que estaba infectado, para que no transmita. Después fue diciendo que, que en verdad lo que abunda no daña, terminó diciendo. Si todos usan barbijo, mejor. Pero hay que tener presente lo que es un barbijo, ¿no? Uno de esos barbijos que se compran en las farmacias tienen una vida útil de 24 horas. Es muy difícil repartir barbijos a todos los argentinos porque no hay cantidad, simplemente. Claro. No hay cantidad, no hay en el mercado, porque esto es parte de la demanda global. Fíjense ustedes el otro día que Trump en los Estados Unidos suspendió una exportación de los Estados Unidos a Alemania de barbijos para quedárselos ellos, porque no hay, claro. No hay. Entonces, lo que sí está claro que un poco como dice la Organización Mundial de la Salud, que abunda no daña. Si nosotros cubrimos nuestra boca y nuestra nariz, también ayudamos a que el contagio sea más difícil. Claro. Y para eso podemos hacer barbijos caseros. Y eso, si lo hacen, bienvenido sea. O sea que, lo que abunda no daña. Que, digamos, el Estado de alguna manera va a recomendar, no va a obligar, pero sí va a recomendar utilizar los tapabocas, digamos, se está hablando exactamente, ahora. Exactamente. Sobre todo lo que hagamos, porque el virus entra precisamente por las vías respiratorias. Tapamos nariz y boca y estamos un poquito más cuidados. Si lo hacemos, bienvenido sea. Lo que sí, vamos a tratar de tener los barbijos que hagan falta, pero no van a alcanzar para todos. Entonces, si nos animamos ahí en los programas de televisión que a veces enseñan y educan, sí. El otro día lo vi a un médico explicar cómo hacer un barbijo casero, eso ayuda mucho. Sí, hoy recién hablamos con el doctor Marco Del Pon y precisamente de ese tema, ¿no? Cómo se hace, cuanto más capas tenga, mejor es, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ellos lo saben hacer, sigan las instrucciones de esos médicos y si lo quieren hacer, bienvenido sea, porque se protegen más. Por digamos, lo que usted está comentando, presidente, digamos, el tema ustedes consideran que está más o menos encauzado, pero el peligro, tenemos peligro de situaciones difíciles hacia adelante. Bueno, estamos en una pandemia y nosotros lo que estamos haciendo es lo que siempre dijimos, tratando de hacer lento el contagio para poder atender la salud de todos. Pero nosotros nos estamos preparando para momentos más difíciles. Más difíciles quiere decir con más contagios. Hay que tener en cuenta, acá lo que pasa es que si uno revisa los números, por ejemplo, los menores de 50 años, estoy hablando de números mundiales, no de números globales. Sí. Los menores de 50 años muere el 1% de los menores de 50 años por esto. Si la gente me escucha decir esto, dice, bueno, pero entonces no hay problema que yo salga, porque yo no voy a ser el 1%. Claro, pero la muerte de los mayores de 65 es muy alta, el porcentaje. Entonces, ese 1%, si sale a las calles,
puede contagiar y ser letal para los adultos mayores. Claro. Entonces acá nadie debe relajarse, nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos una responsabilidad social que es cuidarnos y cuidar al otro. Además, ayer me comentaba la gobernadora de Río Negro que ellos detectaron varios casos de gente contagiada que no tenía síntomas, de estos contagios asintomáticos. Entonces, hay gente que está contagiada y no lo sabe. Sí, sí, y esos son los... Claro, y circular contamina a otros. Esos son lo más complicado al ser sintomático, ¿no? Exactamente. Un tema que se anunció, ya lo anunció el Banco Central, la semana próxima sí va a funcionar el sistema bancario. ¿Esto está confirmado? El sistema bancario va a tener un protocolo de funcionamiento, del mismo modo que lo tienen hoy los supermercados. Es decir, podrán atender, pero en las mismas condiciones que atiende un supermercado, es decir, con un número reducido de gente dentro del local y con ciertos cuidados para el personal, que hay que cuidarlo. El personal bancario, la verdad, ha tenido una enorme generosidad en colaborar en el pago a los jubilados, exponiéndose ellos mismos. Yo solo tengo gratitud para con la asociación bancaria y también tenemos que cuidarlos a ellos. Así que el sistema va a empezar a funcionar. Tengamos presente que hay mucha operación bancaria que hoy en día se puede hacer a distancia sin necesidad de ir a la sucursal, con lo cual que vayan a la sucursal los que no tienen otra opción. Sí. Los que tienen la opción de hacer las operaciones por home banking, les pido por favor que la hagan. Todos los que puedan hacer transferencias electrónicas, les pido por favor que lo hagan. Y para los que vayan va a haber un protocolo para garantizar el no hacinamiento de gente en los bancos. Bueno, como pasa en los supermercados, vieron que en los supermercados la gente hace cola para entrar, para que dentro del supermercado haya poca gente. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, de hecho, después de la bochornosa situación del viernes, está claro que cuando abrieron los bancos se fue normalizando, o sea, la apertura de los bancos va a ir normalizando por sí sola la situación. Eso es así, eso es así. También es cierto que el viernes abrieron algunos bancos y lo que terminó pasando es que muchos vieron los bancos abiertos y creyeron que era la oportunidad para hacer trámites. Entonces fue un montón de gente que no tenía que ir y terminó siendo el colapso que se generó. Pero bueno, lo eso que pasa es que no pudimos corregir. 13 días que no abrían los bancos y además la forma de informar fue como que los bancos iban a abrir 3 días y la gente estaba un poco desesperada y bueno, se volcó El primer día se volcó masivamente, pero había de todo, había gente que iba a hacer trámites ordinarios, había jubilados que no habían retirado todo el dinero, hay muchos jubilados que le tienen miedo a lo tecnológico y entonces quiere ir al cajero, ver al cajero, ver que el cajero cuenta su plata. Es cierto eso. Platita. Pero no le vamos a echar la culpa a los jubilados, para ¿no? Para nada. Digo lo que pasó, solo digo lo que pasó. Pero ese jubilado ese día no tenía que ir, porque no estaba previsto que vaya. El error nuestro ahí evidentemente fue un problema de información. No comunicamos bien quiénes eran los que tenían que ir. Al día siguiente lo corregimos, comunicamos adecuadamente y a partir del día siguiente, también con el apoyo de los intendentes, y yo esto quiero destacarlo, todo eso se pudo normalizar. Los intendentes son en este momento, créanmelo, una pieza fundamental en la solución del problema. Yo voy a estar eternamente agradecido a ellos, a todos, no solamente a los oficialistas, a todos, por el modo en que se pusieron a sus distritos al hombro y trabajaron codo a codo con nosotros. Y nos ayudaron en situaciones como la situación del sistema bancario, ¿no? O no pagar y no tenerla. Claro. Bueno, tal vez sea así que haya ocurrido, eso que lo dirima la justicia y que tenga que explicarlo ante quien corresponda. Lo que está claro es que a mí nadie, lo que tenemos que entender los que trabajamos en el Estado, y en este momento más que nunca, nadie se para frente al Estado y le dice no lo voy a hacer. Nadie. Porque si el Estado no puede dominar eso, ¿quién lo domina? Sí, además le digo, no sé, yo
no conozco contratación de Estado, pero es poco creíble, ¿no?, que 4 empresas se paren ante el Estado, ¿no? La verdad, Marcelo, es que este es un problema que viene de tiempo inmemorial. Estos proveedores son los mismos proveedores que tenía el gobierno anterior, quiero aclarar, viene de tiempo inmemorial. Sí, igual y el anterior, digo, no, son proveedores de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos. Pero acá es el problema, ¿sabe qué? Me parece, Marcelo, que es una práctica que lamentablemente padece el Estado y que tal vez ahora tenemos la oportunidad de que, como todo cambia, podamos cambiarla. Es cierta cartelización de los proveedores del Estado, que son pocos, se distribuyen entre ellos el negocio, ellos le imponen precios. Bueno, eso, nosotros necesitamos reformular el Estado, pero cuando yo hablo de reformular el Estado y cuando hablo de la importancia del Estado, hablo de hacer un Estado honesto, inteligente y idóneo, eficaz. Hablo de todo eso. Así como ahora nos detenemos en este Estado que falló en la compra de alimentos, yo ayer estuve en el Malbrán y yo volví admirado de cada uno de los que trabajan en el Instituto Malbrán. El hecho de que se haya descubrido... Termino con sí. esto. Volví admirado porque allí trabaja gente de una calidad intelectual superior, con una vocación de servicio inmensa, gente muy mal paga, y que sin embargo el esfuerzo que hacen es increíble, y lo que logran es increíble. De ese lugar salieron 2 premios Nobel de Argentina, Bernardo José y César Milstein. Ahora, presidente, de este descubrimiento del genoma, ¿no?, del coronavirus en la Argentina, y que hay 3 vertientes, ¿esto va a implicar que nos va a ayudar a combatirlo en la Argentina o no? Es que además ahora están trabajando, me contaron ayer, esto ayuda mucho para también ir avanzando sobre la vacuna, porque tenemos 3 cepas que atacar, no una. Sí. Y además sabemos qué cepas hay en la Argentina, porque tal vez hay más cepas distintas a estas que conocemos. Sí. Entonces, pero además lo que ahora están avanzando es ver por qué en algunos casos ciertos virus parecen ser más feroces que otros. Y entonces, según me explicaron ayer, y entiendan que la explicación la da un abogado, ¿no? Sí, está bien, claro. Con todas las limitaciones del caso, lo que me explicaron ayer es que pueden determinar por qué ciertas cepas, qué genes humanos ataca y debilita, y por eso los efectos no siempre son los mismos, porque a veces atacan a uno y el efecto es solamente guardar unos días de reposo, y a veces afectan a otro y terminan en terapia intensiva. Claro. Digamos, está claro entonces que el lunes no comienzan las clases, entran dentro de la cuarentena, las clases Yo le diría que sí, en Ciudad de Buenos Aires y conurbano y en las grandes ciudades va a haber ínfimas alteraciones. Prácticamente va a ser todo igual que ahora. Ni clases ni administración pública, va a ser prácticamente igual que ahora. bien. Y en materia de clases, digamos, posiblemente se tarde bastante para retomar, aún si las cosas andan bien en los próximos meses. Yo siempre digo lo mismo, miren, si un chico termina el colegio 6 meses más tarde, no es un problema. Lo que es un problema es que ese chico circule, se contagie a sus abuelos y termine enfermando gente. El problema no es que un chico se recibe 6 meses antes, 6 meses después. El problema son las vidas humanas. Y eso es lo único que tenemos que tener presente. Para los chicos igual, el Ministerio de Educación y muchas escuelas también ya del interior del país lo están haciendo, han organizado un sistema de clases a distancia, le dan tarea para el hogar, o sea, los chicos de algún modo siguen ocupados en estudiar y en los temas vinculados al colegio. Pero si alguno no recibiera esto y tenemos que demorar un poco las cosas, que se demoren, no va a ser grave. Ya estamos terminando la entrevista.
está claro entonces que, digamos, se prioriza la salud, pero le quería preguntar esto, ¿cuándo se va a comunicar, digamos, la extensión de la cuarentena? Cuando tenga claro el panorama en el interior. Ayer los gobernadores quedaron en acercarme un poco de la información de cada lugar, de qué ven ellos que se podría hacer. Yo les digo que todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena, todos, absolutamente todos. Sí. Y bueno, ver si ellos ven algunas actividades y si pueden autorizar que se hagan, focalizarlas. Bueno, en esos casos veremos cómo lo hacemos. Bien, o sea, va a haber otra reunión por videoconferencia y ahí... Ellos quedaron en mandarme las propuestas por WhatsApp o por escrito para que podamos analizarlas. Porque obviamente todo esto lo voy a analizar con los infectólogos, claro. ¿no? Que ellos son los que saben. Seguro. Presidente, gracias por hablar por Arriba Argentinos. Al contrario, Marcelo, un abrazo muy grande. Gracias. Presidente de la Nación, bueno, con todos los temas, ¿no? Que a vos